Hay gente que pasa por la vida siendo notada, hay gente que pasa siendo olvidada. Pero ¿qué pasa cuando el destino decide escribir una nueva historia con una flor en las manos de un niño? Esta es la historia emocionante de Doña Elsa, una señora olvidada, anciana en el asilo, que cargaba en los ojos el silencio de quien esperó por mucho tiempo, el tiempo de ser vista, el tiempo de ser amada, el tiempo de reencontrar lo que perdió. Antes de continuar, si las historias reales y conmovedoras tienen sentido para ti, suscríbete al canal ahora. Aquí vas a encontrar historias que emocionan, inspiran y muestran que los pequeños gestos aún transforman el mundo. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo de la vida real. En medio de la soledad en la vejez y pasillos fríos donde las voces parecían distantes, nadie imaginaba que el gesto simple de un niño tímido, el niño que entrega la flor, fuera capaz de abrir las puertas para un reencuentro de generaciones que cambiaría todo. No fue una carta ni una llamada telefónica, fue solo una flor, pero aquella flor cambió una vida. Estás a punto de conocer una de esas historias que tocan el corazón, que se vuelven un buen recuerdo y esperanza para quien piensa que ya es demasiado tarde. Una historia real, o al menos posible, que nos muestra cómo los pequeños gestos causan grandes cambios. Acompáñanos hasta el final, porque a veces la vida sorprende cuando menos lo esperamos. Y tal vez, después de esta historia, tú también te des cuenta de que aquel pariente lejano, aquel vecino solitario o incluso aquel anciano en la banca del parque, está esperando apenas lo que todos nosotros merecemos: un poco de empatía y cariño, una mirada, una flor, una visita inesperada. Doña Elsa despertaba todos los días con el mismo sonido, el arrastrar ligero de las pantuflas por los pasillos del asilo. Ahí, donde los minutos parecían más largos que las horas, ella ocupaba siempre el mismo lugar, una silla cerca de la ventana donde el sol de la mañana tocaba con timidez. Era una señora olvidada, de esas que el tiempo no borra, pero que el mundo insiste en no ver. Sus ojos cansados aún buscaban algo del otro lado, tal vez un rostro conocido, tal vez solo un motivo para sonreír. La rutina era silenciosa, casi sagrada. Ella doblaba la servilleta con cuidado, acomodaba los cubiertos como quien esperaba visitas, pero ellas nunca llegaban, ni en Navidad, ni en el cumpleaños, nada. La anciana en el asilo ya no esperaba regalos, solo presencias, un gesto, una palabra, una voz que dijera «me acordé de ti». Pero todo lo que recibía eran horarios fijos, miradas apresuradas y el ruido de la radio en la recepción. Aún así, doña Elsa mantenía la postura. Era educada con los cuidadores, respondía con un «sí, señor» o un «gracias, mijita». Pero por dentro cargaba el peso del olvido. Y por más que fingiera bien, había un tipo de silencio que ni la educación conseguía disimular. Un silencio que apretaba el pecho y hacía compañía hasta de madrugada. Ahí, en aquella silla de estructura oxidada, donde tantas historias de vidas reales se acumulaban como polvo en las ventanas, doña Elsa continuaba esperando. No por caridad, sino por humanidad. Ella era más que una ficha médica, era una mujer con pasado, con nostalgia, con sueños, aunque estuvieran dormidos. Y como toda alma viva, todo lo que ella quería era ser recordada. La vida en el asilo seguía como un viejo reloj de pared. Cada manecilla repetía el mismo camino, día tras día. El café se servía a las 7, el baño a las 9, la televisión encendida en el mismo canal de las 11 a las 5. Las comidas llegaban en bandejas idénticas, con comida tibia y sin prisa. Entre una cucharada y otra, el silencio dominaba el ambiente. Era como si el tiempo hubiera olvidado pasar ahí adentro. Doña Elsa era apenas una más entre tantos ancianos abandonados. No se quejaba, no pedía nada, pero la verdad es que ella no era invisible por elección. Nadie ahí elige el olvido, simplemente pasa.
pasaban enfermeras, estudiantes de trabajo social, voluntarios sonrientes de fin de semana, todos con buenas intenciones, pero pocos con tiempo de verdad para escuchar. Lo que más se oía eran pasos y despedidas. En los pasillos largos y fríos, sus palabras eran medidas, el habla era contenida y la mirada distante. El único lugar donde se permitía soñar era en aquel pequeño jardín sin flores, donde acostumbraba sentarse y observar el cielo. Era su forma de sentirse viva, viendo nubes cambiar de forma, como si fueran los recuerdos que aún quedaban, pequeños gestos que se volvían resistencia silenciosa. Y aún frente a esa rutina que parecía no cambiar nunca, había un hilo de esperanza que ella se empeñaba en mantener. Un libro viejo en el cajón, un jabón guardado para visitas que no llegaban, una manta bordada que usaba solo los domingos. Detalles que no caben en los expedientes, pero que dicen todo sobre quién era ella. Después de todo, aún en las rutinas más repetitivas, vive la dignidad de quien vivió y aún espera. A veces, cuando el viento pegaba más fuerte en la ventana, doña Elsa cerraba los ojos y dejaba que él revolviera no solo sus cabellos grisáceos, sino también los recuerdos. Eran pocos, pero intensos. Un olor a pan horneándose, un abrazo apretado al final de la tarde, una risa infantil resonando por la casa. Era así como la anciana en el asilo mantenía viva su historia, cosiendo recuerdos con el silencio del presente. Se acordaba de un niñito, su hijo, que ella arrullaba en brazos mientras cantaba bajito. «Vas a ser alguien bueno», le decía aún sin tener certeza del mañana. Pero el mañana llegó demasiado pronto, y con él la falta de condiciones, la desesperación y aquella decisión que hasta hoy dolía. Entregarlo a una familia que pudiera dar lo que ella no lograba. Fue por amor, pero dolió como abandono. Nunca supo a dónde fue él. Solo guardaba una fotografía amarillenta y una carta que nunca tuvo valor de enviar. Esa era su forma de mantener los lazos familiares perdidos, escribiendo cartas que se quedaban en su cajón, esperando un destino que tal vez nunca llegaría. Un acto de superación y reconexión con el pasado, aunque solo existiera en la imaginación. La vida siguió, el tiempo pasó y ella se calló. Hablaba poco sobre eso con los otros. ¿Cómo explicar algo tan profundo a quien solo mira la superficie? Pero en el fondo aún existía la esperanza de un reencuentro emocionante, algo que probara que ningún gesto de amor verdadero se pierde, aunque tome toda una vida para volver. Y ella esperaba, con los ojos, con las manos, con el corazón entero. En la escuela del otro lado de la ciudad, un nuevo proyecto empezaba a tomar forma. Se llamaba Puente de Generaciones, una campaña de empatía que incentivaba a los niños a visitar ancianos en asilos y escribir redacciones sobre sus historias. La maestra idealizadora decía: quien escucha a los mayores aprende sin necesidad de equivocarse tanto. Y con eso plantaba en los niños la semilla del cariño. Algo raro en un mundo que anda siempre tan apurado. Mateo, un niño de 9 años, escuchó la propuesta sin mucho interés. Era tímido, introvertido y prefería los libros a las conversaciones. Pero la actividad era obligatoria. Cada alumno debería entregar una flor y una carta a un anciano al azar. Un gesto pequeño pero simbólico. La idea era provocar el reencuentro de generaciones, mostrando cómo el afecto puede atravesar el tiempo y tocar vidas con gestos simples. Mientras tanto, en el asilo, el equipo preparaba el ambiente. Manteles limpios en las mesas, música antigua sonando bajito, pasteles caseros en el comedor. Doña Elsa no sabía de qué se trataba, pero algo en ella parecía inquieto. Se peinó los cabellos, cambió el suéter por uno más colorido y se quedó más tiempo que lo normal frente al espejo. Tal vez, sin saberlo, su corazón presentía que aquella tarde tendría algo diferente. El movimiento pronto comenzó. Niños entraban en fila, sosteniendo flores, cartitas, algunos hasta instrumentos musicales.
risas tímidas, pasos vacilantes. Para muchos, era la primera vez frente a alguien tan diferente y tan parecido a la vez. Una oportunidad única de vivir una historia emocionante, de esas que tocan el corazón y dejan marcas profundas, aun cuando estén escritas con pocas palabras. Mateo caminaba despacio por la banqueta estrecha que llevaba al asilo. La flor que la maestra había entregado ya estaba un poco marchita, pero él la sostenía con delicadeza, como si fuera un tesoro. Era un niño introvertido, de esos que prefieren dibujar que hablar. Pero aquel día, algo diferente pasó. Antes de entrar, vio una pequeña flor caída en el suelo, intacta, olvidada, y la tomó. Decidió que sería con ella que haría su entrega. Mientras los compañeros corrían animados para escoger a los ancianos más sonrientes, Mateo se quedó parado en la puerta, observando. Él no quería forzar ninguna conversación, no quería hacer nada por obligación. Sus ojos recorrieron el salón hasta que se detuvieron en una figura serena sentada sola cerca de la ventana. Era doña Elsa. Ella no sonreía ni lloraba, solo miraba hacia la nada con un silencio que gritaba. Había algo en ella que le recordaba a su abuela, que vivía lejos y solo veía por videollamada. Pero ahí, en aquel momento, Mateo sintió una gana que no sabía explicar, la de estar presente, y sin decir palabra, caminó hacia ella. Los pasos eran lentos, el corazón acelerado. Aquella señora olvidada parecía más accesible que cualquier otro anciano rodeado de voluntarios. Cuando llegó cerca, apenas extendió la flor con la mano temblorosa. No dijo «hola», no preguntó el nombre. Solo ofreció el gesto puro y entero. Era un símbolo de flor y afecto, de conexión sin filtro, de niño que transforma vidas sin entender exactamente cómo. Y fue en aquel instante, simple y silencioso, que una nueva historia comenzó a escribirse, sin planes, sin guión, solo con verdad. Doña Elsa levantó los ojos despacio. Frente a ella, un niño con expresión tímida extendía una flor delicada, sin decir una palabra. Por un segundo, pensó que estaba soñando. No era común que alguien se acercara sin ser llamado, mucho menos con un gesto tan simple y al mismo tiempo tan lleno de significado. Aquella flor, entregada sin prisa, parecía más un abrazo que un regalo. Ella sostuvo la flor con las dos manos, como si fuera demasiado frágil para sostenerla sola. El contacto entre los dos no tuvo habla, pero tuvo todo: respeto, sorpresa, cariño. Mateo permaneció ahí, de pie, mirándola con la naturalidad de quien no necesita saber el pasado para querer estar presente. Y doña Elsa, por primera vez en semanas, se sintió vista, no como anciana en el asilo, sino como alguien que aún importaba. Con un gesto calmo, ella señaló la silla de al lado. Él se sentó. No hubo preguntas, ni presentaciones, solo un silencio que consolaba en vez de incomodar. Fue como si ambos supieran que aquello no necesitaba ser explicado. Una visita inesperada, una conexión rara, de esas que uno solo se da cuenta del valor cuando siente el impacto en el pecho. En aquel instante, doña Elsa ya no era solo la señora olvidada de siempre, era la protagonista de una historia emocionante, de esas que tocan el corazón sin necesidad de grandes argumentos. Y Mateo, aún sin entender completamente lo que acababa de hacer, sintió algo dentro de él cambiar. Tal vez porque a veces todo lo que un alma necesita es de alguien que llegue y se quede. La flor aún estaba en sus manos, pero algo más florecía en el rostro de doña Elsa. Un brillo. Era discreto, casi imperceptible, pero verdadero. El tipo de expresión que solo aparece cuando el corazón es tocado de sorpresa. Después de tantos días de miradas vacías, aquel intercambio silencioso reencendió en ella algo antiguo. Tal vez esperanza, tal vez apenas la sensación de ser recordada. Con voz débil pero cargada de dulzura, ella dijo: «Hace tiempo que nadie me trae una flor». Y sonrió. Una sonrisa pequeña, sin dientes, pero llena de presencia. Mateo no respondió.
Solo asintió con la cabeza y se quedó ahí, como si aquella respuesta ya bastara. Era un momento de empatía y cariño que no pedía explicaciones, solo presencia. Y presencia, ahí, era todo lo que importaba. Doña Elsa acomodó la flor en un vaso con agua y miró al niño con curiosidad. Le preguntó si le gustaba dibujar, escuchar historias antiguas, sentir el olor de pastel en el horno. Preguntas simples que buscaban crear un vínculo. Y cada respuesta tímida de Mateo parecía abrir una ventana dentro de ella. Poco a poco, el vacío del asilo daba lugar a un nuevo paisaje, el del reencuentro de generaciones. Aquel día, ella no regresó directo al cuarto. Se sentó por más tiempo en el patio, tocó las flores del jardín, conversó con una cuidadora sobre la infancia. Era como si una parte olvidada de sí misma hubiera despertado. La flor cambió una vida, y quien viera desde afuera podría hasta pensar que fue apenas un gesto bonito. Pero quien conocía los silencios de doña Elsa sabía que aquello era el comienzo de algo más grande. En el encuentro siguiente, Mateo regresó con una cartita escrita a mano. ¿Puedo visitarte siempre?, decía. Doña Elsa sonrió como quien recibe una carta muy esperada. Dijo que sí con los ojos, antes incluso de abrir la boca. Y fue así como empezaron a encontrarse toda la semana, en la misma banca cerca de la ventana, con el mismo silencio cómodo y una gana mutua de compartir el tiempo. En cada visita, las conversaciones se profundizaban. Doña Elsa contaba historias de la juventud, de cómo le gustaba bailar en las fiestas del parque, de cuando escribía cartas para un novio que se fue al norte. Mateo escuchaba con atención rara para alguien de su edad. Y cuando hablaba, también revelaba sus mundos, las peleas con los compañeros, el miedo a la oscuridad, la nostalgia del abuelo. Historias de vidas reales se entrelazaban ahí como hilos de un bordado simple y lleno de sentido. En un día nublado, ella preguntó si él tenía mamá. Él dijo que sí, pero que a veces ella no escuchaba lo que él sentía. Doña Elsa tocó suavemente su mano y dijo, con la calma de quien ya vivió mucho: a veces, solo el estar juntos ya es amor. Aquella frase se quedó resonando en la mente del niño. Tal vez fuera el consejo más importante que había recibido, y no estaba en un libro ni en una clase. Las palabras intercambiadas entre ellos no tenían prisa ni peso. Eran bálsamos, pequeños diálogos que limpiaban heridas antiguas sin que ellos siquiera se dieran cuenta. El niño entregaba presencia, la señora devolvía escucha, y juntos curaban aquello que ninguna medicina suele alcanzar, el sentimiento de invisibilidad. Era el vínculo entre abuela y nieto que se formaba, aún sin saber todavía que el lazo de sangre existía. Con el pasar de las semanas, algo cambió en el asilo, y todos lo notaron. Doña Elsa, antes tan callada, ahora se animaba para escoger la ropa de los encuentros. Se ponía labial, se peinaba los cabellos con más esmero y hasta cosió un forro nuevo para el cojín de la silla. Lo que antes era solo rutina se transformó en expectativa. A aquel niño le había devuelto algo precioso, el deseo de vivir el próximo día. Ella volvió a escribir cartas como hacía décadas atrás, solo que ahora eran cartas para Mateo, pequeñas historias, recuerdos, reflexiones. Y aunque algunas nunca fueran entregadas, escribirlas reencendía su alma. La anciana en el asilo dejaba de ser invisible. Era esperada, era leída, era sentida. La flor cambió una vida, sí, pero también dio color a muchas otras flores internas que se estaban marchitando en silencio. Mateo también cambió. Sus papás lo notaron. Él hablaba más, miraba a los ojos, empezó a escribir sobre sentimientos con más facilidad. En la escuela, su maestra dijo que parecía más maduro. Y cuando preguntaron de dónde venía tanta inspiración, él solo respondió: tengo una amiga muy experimentada. Era una conexión rara, alimentada por la verdad y por un cariño que no necesitaba ser explicado.
Aquella amistad era, sin que supieran, un reencuentro de generaciones que necesitaba pasar. Un proyecto escolar de empatía que se volvió lazo de alma. Dos mundos que parecían distantes se encontraron en aquella banca simple del asilo. Y en cada conversación, cada intercambio, cada mirada, lo que se reconstruía era más que una relación. Era una historia emocionante que los dos estaban escribiendo juntos, línea por línea. Fue en un día común que lo inesperado pasó. Mientras organizaba documentos antiguos de la institución, la coordinadora del asilo encontró una caja olvidada en el fondo de un armario. Adentro, cartas antiguas, fotos desteñidas y una ficha de entrada de doña Elsa. Entre los papeles había una anotación hecha a mano, con nombres que parecían familiares. Uno de ellos llamaba la atención. Era el nombre de la mamá de Mateo, escrito en letra temblorosa. ¿Coincidencia? Tal vez no. Curiosa, la coordinadora conversó con doña Elsa y le preguntó si aquel nombre le decía algo. La anciana, con lágrimas en los ojos, confirmó: «Es mi nuera. Al menos creo que lo sería». Entonces, todo tuvo sentido. Las cartas que nunca fueron enviadas, el hijo que tuvo que dar, la nostalgia que nunca cicatrizó, el niño que entrega flor, aquel que la hacía sonreír, era su nieto. El destino había reencontrado el camino. La emoción fue tanta que doña Elsa necesitó algunos minutos para entender la dimensión de aquello. Lloró, rió, calló, y entonces dijo la frase que quedó grabada en el corazón de quien escuchó: «El tiempo se lleva muchas cosas, pero Dios siempre devuelve lo que es de verdad». Era el reencuentro emocionante que ella jamás se atrevió a soñar, y todo comenzó con una flor caída en la banqueta. La coordinadora, sin saber cómo revelar esto a la familia, decidió organizar un encuentro especial. Después de todo, era necesario cuidado. Era necesario verdad. La señora olvidada ya no era solo una residente del asilo, era abuela, era historia viva. Y aquel descubrimiento reforzaba algo que la vida siempre trata de enseñar. Los lazos familiares perdidos se pueden rehacer, aun cuando el tiempo parece haber borrado los caminos. En la semana siguiente, el clima en el asilo era diferente. Las cuidadoras decoraron la sala principal con flores simples y manteles coloridos. La coordinadora había combinado todo con los papás de Mateo, sin revelar muchos detalles al niño. Doña Elsa, sin saber exactamente qué esperar, se vistió con la blusa florida que guardaba para ocasiones especiales. Había un nerviosismo dulce en el aire, algo que solo el corazón sabe explicar. Cuando la puerta se abrió, Mateo entró de la mano con la mamá. Los ojos de la anciana se llenaron de agua antes incluso de que se dijera cualquier palabra. La mujer miró a Elsa y susurró: «¿Usted es mi suegra?». Elsa asintió, con la voz quebrada, y en un instante que parecía parar el tiempo, las tres generaciones se abrazaron. Un reencuentro de generaciones sellado no por palabras, sino por presencia, por perdón, por reconexión. La mamá de Mateo lloraba. Dijo que nunca supo la historia verdadera, que su esposo, hijo biológico de Elsa, había muerto temprano y poco hablaba sobre el pasado. El reencuentro no trajo rencores, solo alivio, la sensación de que, a pesar de los años, había aún tiempo para construir algo nuevo. Era una segunda oportunidad en la familia, no planeada, pero bendecida. Doña Elsa ahora tenía de vuelta lo que creía perdido para siempre. No necesitaba más esconderse en los recuerdos. Tenía nombre, historia y ahora compañía. La anciana en el asilo se volvió abuela de verdad, y el niño que un día solo quería entregar una flor, había devuelto mucho más que un gesto. Él había devuelto una vida entera. A veces, la vida se resume a un instante en que una flor cambia una vida. Un gesto que parece pequeño, pero que carga en sí el poder de restaurar lazos, curar heridas y reescribir historias enteras. Doña Elsa no recibió una visita cualquiera. Ella reencontró lo que el tiempo había escondido: familia,
afecto, pertenencia. Todo porque alguien, aun sin saberlo, decidió extender la mano. Esta no es solo una historia emocionante, es un recordatorio de que hay muchas señoras olvidadas por ahí, esperando una visita inesperada, que los vínculos entre abuelas y nietos pueden renacer, que la soledad en la vejez puede ser aliviada con empatía y cariño, que una flor, un gesto, una mirada pueden valer más que 1000 palabras. Y ahora te pregunto, ¿quién fue la última persona que sorprendiste con un gesto simple? Cuéntanos aquí en los comentarios. Me va a encantar leer tu historia. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien especial. Aquí encuentras historias que tocan el corazón y recuerdan que el amor aún vive en los detalles. Reencuentro.